Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo hacemos la derivación implícita de una función que está definida mediante un sistema de ecuaciones. Bueno, lo que nos pide el problema es que calculemos las derivadas parciales, bueno, en realidad van a ser las derivadas totales de la z y de la y, que están definidas implícitamente como funciones de x en la siguiente expresión, en el siguiente sistema de ecuaciones. 6xy más xz al cubo menos 5 igual a 0, 2zi menos 5x igual a 0. Nos dice el problema que este sistema de ecuaciones define de forma implícita a la z como una función de x y a la y como una función de x. Y lo que vamos a buscar serán la derivada de z definida implícitamente como función de x y la derivada de y definida implícitamente como función de x. Bueno, ¿cómo tenemos que hacerlo? Tenemos estas dos expresiones que tenemos f de x y z igual a 0, pues esta puede ser la f y a esta la podemos llamar g de x y z igual a 0. Si queremos hallar las derivadas de la y de la z respecto de la x, lo que tenemos que hacer es derivar las dos funciones, hacer la derivación total de las dos funciones respecto de la x, es decir, empezamos derivando toda esta expresión respecto de la x. ¿Cuál será el diferencial de esta expresión, la derivada total de esta expresión respecto de la x? Pues será la derivada parcial de la función respecto de la x más el resto de derivadas donde está incluida la x. Como la y depende de la x, pues también tendremos que hacer más la derivada de la función respecto de la y por la derivada de la y respecto de la x más la derivada parcial de la función respecto de la z por la derivada de la z respecto de la x. Y esto será la derivación total de esa función respecto de la x. La derivación de esto la derivada total de esta expresión respecto de la x tiene que ser igual a la derivada de 0 respecto de la x, que será 0. Respecto a la g de x y z, pues tendremos algo parecido. Tendremos que su derivada total respecto de la x será la derivada parcial de g respecto de la x, más la derivada parcial de g respecto de la y por la derivada de y respecto de x, más la derivada parcial de g respecto de z por la derivada de z respecto de x igual a 0. Si nos fijamos, lo que tenemos así construido es un sistema de dos ecuaciones donde vamos a poder encontrar haciendo derivadas parciales de estas dos expresiones, este término, este término, este término, este otro y este otro. Y lo que no podemos encontrar es lo que no nos sale de forma directa es la derivada de y respecto de x y la derivada de z respecto de x. Pero como vemos, son dos incógnitas en un sistema de dos ecuaciones, en un sistema lineal de dos ecuaciones que podremos resolver. Y es lo que vamos a hacer. Por tanto, lo que tenemos que hacer es hallar la derivada parcial de f respecto de z respecto de y, respecto de x, respecto de y respecto de z, que son los términos, y los de g, que son los términos que conocemos. Empezamos. La derivada parcial de f respecto de la x será la derivada parcial de esta expresión respecto de la x, que es igual a menos 5. La derivada parcial de f respecto de la y, la derivada parcial de esta expresión respecto de la y, que es 2z. La derivada parcial de esta expresión respecto de la z, que es la derivada de 2zi, que es 2i, porque la derivada de menos 5x es 0. Y ahora nos vamos a la g, y tenemos la derivada de g respecto de la x, que es la derivada de esta expresión respecto de la x, que será 6i más z al cubo, 6i más z al cubo. La derivada parcial de la g respecto de la y, nos vamos a esta expresión, hacemos la derivada parcial de esta expresión respecto de la y, que simplemente es 6x, y la derivada parcial de g respecto de z, que será la derivada de esta expresión respecto de z, que será la derivada del xz al cubo respecto de z, que es 3xz al cuadrado. Bueno, ya tenemos este elemento y los similares respecto de la g. Vamos a escribirlos para construir nuestro sistema de ecuaciones. La primera de las ecuaciones será la derivada parcial de la f respecto de la x, que lo tenemos s menos 5, más la derivada parcial de f respecto de la y, más 2z, por la derivada de y respecto de x, por la derivada de y respecto de x.
más la derivada parcial de f respecto de z, que la tenemos aquí, 2i por la derivada de z respecto de x, más 2i por la derivada de z respecto de x, igual a 0, la primera de las ecuaciones. Y la segunda de las ecuaciones, la derivada parcial de g respecto de x, la tenemos aquí, 6i más z al cubo, 6i más z al cubo, más la parcial de g respecto de y, que es 6x, más 6x, 6x por la derivada de y respecto de x, por la derivada de y respecto de x, más la parcial de g respecto de z, que será 3xz al cuadrado, por la derivada de z respecto de x, 3xz al cuadrado por la derivada de z respecto de x, igual a 0. Bueno, si nos fijamos, aquí lo que tenemos ya es un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son 2 y x, son la derivada de y respecto de x, la derivada de y respecto de x arriba y abajo y la derivada de z respecto de x, que vamos a sacar sus expresiones en función de los parámetros. ¿De qué parámetros? Pues de los parámetros z y x. Tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones para hallar las derivadas parciales de la y y de la z respecto de la x. Bueno, para verlo más claro vamos a expresar el sistema en forma matricial. Lo que vamos a hacer es pasar estos términos independientes a la derecha, que son términos independientes porque no están multiplicando ni a la derivada de y respecto de x ni a la derivada de z respecto de x. Esos términos independientes, por tanto, serían menos 5 el de la primera ecuación y 6i más z al cubo el de la segunda ecuación. El vector de incógnitas serán la derivada de y respecto de x, que será la primera incógnita, y la segunda incógnita será la derivada de z respecto de x. Y los coeficientes de estas incógnitas serán 2z, 2i, los coeficientes correspondientes a la primera ecuación, y 6x, 3xz al cuadrado, los coeficientes correspondientes a la segunda ecuación, 6x, 3xz al cuadrado. Muy bien, como podéis ver, este sistema de ecuaciones pues es el mismo de arriba, donde las incógnitas que queremos resolver son la derivada de y respecto de x y la derivada de z respecto de x. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues podemos aplicar la regla de Cramer, y usando la regla de Cramer, la derivada de y respecto de x pues será el cociente de dos determinantes. Abajo ponemos, en el denominador ponemos el determinante de los coeficientes, es decir, 2z, 2i, 6x, 3xz al cuadrado, 6x, 3xz al cuadrado. Correcto, calculamos este determinante abajo. Y arriba ponemos el determinante que resulta de sustituir de la matriz de coeficientes los coeficientes correspondientes a la incógnita en cuestión, es decir, los coeficientes 2z y 6x por los coeficientes, por los elementos por los términos independientes. Por tanto, sustituimos la primera columna por menos 5 por los términos independientes. Menos 5, 6i más z al cubo. 6i más z al cubo. Y la segunda columna queda igual. 2i, 3xz al cuadrado. Calculamos estos determinantes. El de abajo será 2z por 3xz al cuadrado, que será 6xz al cubo, menos 2i por 6x, que será 2 por 6, 12, xi. Y el de arriba pues será menos 5 por 3xz al cuadrado, menos 5 por 3, que sería 15, menos 15xz al cuadrado, menos el producto en este sentido, que sería 2i por 6i, menos 12i, menos 2i por z al cubo, menos 2i z al cubo. Y esta será la derivada de la y respecto de la x definida, estando la y definida implícitamente como función de x en el sistema de ecuaciones que acabamos de ver. Nos queda por ver la derivada de la z respecto de la x, que será la solución de este sistema, también de este sistema de ecuaciones. Lo hacemos de igual modo. Debajo tenemos la matriz, el determinante de la matriz de coeficientes y estamos resolviendo por Cramer, 3xz al cuadrado. Y arriba pues tendremos la matriz de coeficientes sustituyendo la columna de los coeficientes que corresponden a la derivada de z respecto de x, a la derivada de z respecto de x que le corresponden los elementos de la segunda columna por los términos independientes. Por tanto, sustituimos esta columna la sustituimos por los términos independientes, que son menos 5, 6i más z al cubo.
el denominador va a ser el mismo que el de arriba, porque es el determinante de la matriz de coeficientes, 6xz al cubo menos 12xy, y arriba pues tendremos 2z por 6y más z al cubo, que será 12zi más 2z a la cuarta, menos 5 por 6x, que también es un menos por menos más, 6 por 5, 30x. Y estas serán, por tanto, las derivadas, la derivada de z respecto de x, que dependen de x y z, a partir de las expresiones implícitas de la y respecto de la x.